Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La doctora que realizó la autopsia de Victoria Martin subió hoy al tribunal en el juicio de Fabián González. Ella llevó al jurado a través de las lesiones encontradas en el cuerpo de la niña de 10 años. Había dudas si Victoria fue agredida sexualmente. La doctora Rebecca Ash Kendrick dice que es difícil saberlo con seguridad, pero las lesiones no fueron consecuentes con ese tipo de delito. Advertencia, los detalles son muy perturbadores. There were some questions on cross about some anal tearing that we heard. Doctor, in the original autopsy report, there was a finding that those tears could have been consistent with a sexual assault. Do you know the opinion on those tears today? So they could have been, but there are other explanations for those injuries as well. Fabián González fue acusado originalmente de asesinato y agresión sexual después del asesinato de la niña en el 2016. Esos cargos fueron retirados 2 años después de que nueva evidencia salió a la luz. Ahora enfrenta un cargo de abuso infantil imprudente que resultó en cargos de muerte y manipulación. Los fiscales están tratando de demostrar que aunque González no mató a Victoria, trató de ocultar el crimen, ayudando a limpiar la escena. La doctora Ash Kendrick confirmó que los brazos, el corazón y parte del hígado y el eterno de Victoria fueron extractados de su cuerpo e intentaron amputar una de sus piernas después de que ya estaba muerta. Las lesiones en la cara de la niña fueron consistentes con una mano tapando su boca. Ella también tenía una lesión en la parte superior del cráneo. El médico testificó que no había suficiente sangre para una prueba toxicología, por lo que los médicos tuvieron que utilizar parte del hígado de Victoria para hacer pruebas de drogas y alcohol. Was there any evidence that she had been drugged or had consumed alcohol or anything like that? So we discussed the ethanol before. It does not appear that way now. Cuando se le preguntó cuánto tardaría una persona en matar y luego desmembrar a alguien, la doctora Ash Kendrick dice que depende del nivel de habilidad. Ella dice que el sospechoso o sospechosos en este caso en particular no parecían ser hábiles. El detective retirado Richard Lewis tomó el tribunal esta tarde para terminar su testimonio. Le explica al jurado qué fue lo que hizo tan difícil esta investigación. Un camión semi se volcó causando problemas de tráfico a lo largo de la I-25 hoy. El camión que transportaba lo que parece ser grava rodó sobre el Paseo del Norte esta mañana. Derramó gran cantidad de escombros sobre la carretera. La policía cerró ambos carriles en dirección norte de la interestatal y el paseo en dirección oeste mientras los equipos limpiaban todo. La carretera ya reabrió. Uno de los restaurantes más populares de Albuquerque ha sido cerrado a causa de los ladrones. It's been a very difficult time, and it's really sad that we have such a violent or criminal element in the city to continue to do this to businesses and probably private citizens. El jueves, los ladrones robaron 2 de las líneas de cobre en Golden Pride por la calle en la central, cerca de Eubank. Eso es uno de los lugares más grandes y continuos de la cadena. El negocio tuvo que cerrar para permitir que se realizaran las reparaciones. Durante esos 4 días han tenido que trasladar empleados a otras tiendas para que no pierdan pago, pero ha sido un dolor de cabeza. We ended up having to move all the refrigerated food and all the frozen food out because we're not going to be back online till hopefully tomorrow, which is Wednesday, maybe in the morning, but we're hoping that we can get power on sometime today. Había 2 camionetas semi de comida para mover. Los propietarios decidieron evitar el problema en el futuro, reemplazando todos los alambres de cobre con aluminio. Dicen que el costo de todo esto puede alcanzar los $35,000. Los ladrones probablemente obtuvieron algunos $100 por lo que robaron. Los propietarios piden a la ciudad que hagan más para evitar esto.
El gran proyecto en la I-25 fuera de Balloon Fiesta Park ya está en marcha. Está destinado a reducir retrasos, pero algunos están preocupados de que no se haga a tiempo para el gran evento de este año. El proyecto de $2.5 millones moverá la rampa de entrada de la I-25 en dirección sur en Roy y Tramway en 11,000 pies. La ciudad dice que moverlo más al sur dará a los visitantes del parque acceso a más calles secundarias, haciendo más rápido y seguro al salir del evento. Our goal is obviously to have it done before this year's Balloon Fiesta, so people will be able to have access to the ramp getting out of Balloon Fiesta Park during this year's event. El proyecto tiene un cronograma apretado, pero hay un plan de respaldo si no se realiza a tiempo. Un plan es utilizar la carretera frontal y la rampa de entrada en Alameda, la misma entrada de salida utilizada en años anteriores. Un portavoz de Balloon Fiesta dice que son optimistas de que el proyecto terminará antes de la fiesta. Una señal de autopista mal escrita está llamando la atención de muchos en las montañas del este. Como puede ver, este letrero cerca de la rampa de la entrada de la I-40 en dirección oeste cerca de Cedillo Hill no tiene la letra R en la palabra Albuquerque. Un portavoz de DOT dice que son conscientes de este error y lo van a corregir. Dicen que este tipo de errores sucede de vez en cuando. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.